Hoy seguimos contándote algunos de nuestros consejos para cuidar de tus platiceros. Ahora bien, te aclaramos que todo lo que explicaremos será parte de nuestra experiencia y observación de 9 años en nuestro hábitat. Aquí, sobre la cordillera occidental, a 1320 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio entre 16 y 30 grados y una humedad relativa superior al 70%. Si eres un apasionado como nosotros por los platiceros, te damos la bienvenida. Nosotros somos Platiceros. Nuestra misión es enlazar a todo aquel que se apasione por la conservación de las diferentes especies de platiceros. Nos dedicamos al cuidado, reproducción y conservación de platiceros y por eso encontrarás con nosotros Capacitaciones y asesorías, informaciones de interés, recomendaciones específicas y mucho más. Obtendrás de primera mano la información que necesitas conocer para que tu platicero crezca saludablemente, tal cual nos enseñó nuestro abuelo Agustín. Si te perdiste los 2 primeros consejos detallados para el cuidado de tus platiceros, aquí te dejamos un link para que lo puedas ver. Hoy empezamos con nuestro tercer consejo, la periodicidad del riego. Este depende principalmente de las condiciones climáticas, de la especie de platicero que tienes, del recipiente en el que esté sembrado, del sustrato que utilizas y de su drenaje. Recuerda los sustratos que te mencionamos en nuestro video anterior. Chequea bien tu planta antes de hidratarla, pues si aún está húmeda en su interior, es mejor esperar un poco. No es el momento más adecuado para adicionar más agua. Cuando ésta se seque por completo, podrás hidratarla. Esto evitará la aparición de hongos y por consiguiente la muerte de tu planta. Ubicar tu platicero donde fluya el aire constantemente será de gran ayuda para que tu planta escurra pronto. El cuarto consejo consiste en entender y conservar la humedad relativa. Este es uno de los factores más importantes del cuidado de las plantas. La humedad relativa es la cantidad de agua que está presente en el aire. Se da por el aumento de la temperatura del entorno y la posterior evaporación del agua desde el suelo. Los platiceros disfrutarán más y se desarrollarán mejor en un hábitat que contenga un alto porcentaje de humedad relativa. En nuestro espacio tenemos una humedad relativa superior al 70%. Y por último, nuestro quinto consejo está relacionado directamente con los nutrientes, elementos necesarios para el buen desarrollo de las plantas. Debes tener en cuenta que los platiceros no producen flores, frutos ni semillas. Son plantas de follaje que se destacan por su verdor y las maravillosas frondas que se desprenden continuamente y hacen crecer más a nuestro platicero. La aplicación de estos nutrientes depende de la edad de la planta. Para un buen desarrollo de plantas adultas, se recomienda utilizar nutrientes con una concentración mayor en nitrógeno y para las plantas jóvenes les beneficiará un poco más de concentración en fósforo. Este nutriente favorecerá el desarrollo radicular y ayudará a crecer tus platiceros vigorosamente. Recordemos que los platiceros viven sobre los árboles y no tienen contacto con el suelo. Por lo tanto, se adaptaron para recibir los nutrientes a través de sus propias hojas y de sus raíces. Podemos aplicar los nutrientes por 2 vías, en forma radicular y foliar. En el mercado existen también otras variedades de fertilizantes químicos. Lo importante aquí es utilizar una concentración y proporción adecuadas. Ya tocaremos más detalladamente el tema en otro video. En el próximo video hablaremos de algunos bichos que se comen las plantas y cómo tratarlos. Como siempre, habrá mucha más información. Cuéntanos qué piensas de estos tips en los comentarios. Pregunta todo lo que quieras para ir preparando los temas de nuestros próximos videos. Interactuar con nosotros. No olvides suscribirte en este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna información. Recuerda que también podrás conseguir con nosotros platiceros en excelentes condiciones. Es posible que ya tengas uno. Yo soy Lem. Yo soy Verónica Heredia, tu compañera. Nos vemos muy pronto.